Pues muy buenas tardes, queridos, ¿cómo estáis? Un nuevo encuentro que tenemos aquí de los Eternautas, los habituales de los últimos programas. Tenemos por un lado a María José. ¿Cómo estás, María Hola, José? hola, Oye, buenas tardes a todos. que no se va este frío, ¿no? Que estamos ya casi entrando en mayo y no nos Ni quiere se va el dejar. frío, ni se van los resfriados. Es verdad, es verdad. Yo te arrastro uno esta semana también, aunque no se nota mucho porque ya he procurado doparme un poquito para el programa. Graciela, ¿cómo estáis vosotros por allí en Buenos Aires de Hola, temperatura? ¿cómo estáis, querido? Y Albert, que lo tenemos por Altafulla. Hola, un saludo a Ricardo, ¿qué tal? todos. Buenas. Y Lázaro. Buenas tardes, Lázaro. Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para seguir con nuestra temporada en la que vamos combinando el comentario de una película, de un relato más o menos breve, un poquito más largo, pero bueno, dentro de los límites que nosotros mismos nos hemos dado, nos hemos establecido, y un tema que vendrá la semana que viene. Para los que no hayáis visto todavía el programa anterior, la sesión anterior, estuvimos con una película deliciosa para introducir, recordarme el título de la novela, de la película la película que analizamos, El apartamento. El apartamento, correcto, el apartamento, no me venía ahora. El apartamento, en el análisis del apartamento, Graciela introdujo un tema muy, muy interesante, que es el de la salvación por el amor. Y como continuidad de ese tema apuntado anteriormente en la película, tenemos hoy una novela corta de un autor argentino, hijo de padres españoles, creo que la madre catalana y el padre riojano, que nacido en Argentina, desde allá, ¿sí? Leopoldo Brizuela, quizá más conocido en España, ¿no? Porque en el 2012 ganó el premio Alfaguara de novela, ¿verdad? Con una novela titulada Una misma noche, ¿eh? Una novela que yo no he leído, seguramente a lo mejor Graciela sí, que es a quien nos trae hoy. Hoy vamos a conocer a este autor y en concreto a una de sus obras, El placer de la cautiva, ¿verdad? Está publicado por Temas, en Argentina, y que está publicado, veo aquí también en Francia, por Corti. Una novelita muy singular, se lee de un tirón, en un ratito, 108 páginas en la edición argentina, y en la que nos sitúa en la Pampa argentina del siglo XIX, en la que una muchacha, leo la sinopsis que está publicada directamente en Temas, una muchacha y un viejo cabalgan solos camino de un fortín lejano. Dos indios los descubren y comienzan a perseguirlos. La muchacha, a través de insólitos ardides, consigue prolongar durante meses la persecución y a lo largo de esa aventura irá descubriendo a la vez el mundo indio y su propio erotismo, en un final que no anticipamos, en el que yo creo que colosionan, y dejo de leer aquí porque no tengo ganas tampoco de hacer ningún spoiler, esta palabra tan odiosa para Lázaro, que no le gusta nada lo de los spoilers. No es que no le guste, no le gusta el concepto en sí mismo, y dejo de leer ahí. Y, y yo creo que esta es una novela que a mí me ha sorprendido bastante, y que ahora voy a dejar a que Graciela nos la contextualice un poco más en la obra del autor, seguramente, al autor en sí mismo, y en el tema que ella ha querido plantear de una manera amplia, con la película del apartamento, y con el debate, que no sé si llevará ese mismo título o no, luego al final del programa nos lo anunciará, para la próxima sesión de los Eternautas. Entonces te dejo la palabra, Graciela, para que puedas apuntalar un poco mejor esta introducción al placer de la cautiva y a su autor, Leopoldo Brizuela. Bueno, queridos, primero me gustaría abordar un poco el contexto histórico, porque Rosario, la protagonista, que es la cautiva,
existió en la realidad, y también el indio. El indio era Manuel Namuncurá y Rosario era chilena. Manuel Namuncurá fue un cacique que asoló la provincia del sur de la provincia de Buenos Aires. Dicen que un indio mapuche, pero Brizuela lo pone indio pampa. Asoló los fortines y tomó cautivas y mató muchísima gente, hizo un pacto con Rosas, pero después siguió asolando los fortines, hasta que finalmente, después de tomar a Rosario cautiva, él hace un pacto con el gobierno argentino y termina siendo coronel. Los dos, Rosario y Manuel Namuncurá, son los padres de Seferino Namuncurá, un sacerdote que fue declarado beato por la Iglesia Católica y milagroso y muy famoso acá en la Argentina. Pero lo que les quiero decir con esto es que la élite argentina no reconoce sus orígenes indígenas, los tiene totalmente olvidados y sin embargo hay un mestizaje dentro de los criollos que es muy, muy extendido en Argentina, por cierto, y que no solo tiene que ver con el origen de las cautivas, sino también con el hecho de que las mujeres indígenas se mezclaron mucho con los españoles. En este caso, en realidad la novela nos quiere decir otra cosa, no esta cosa histórica, aunque esta cosa transcurre por abajo, porque como les dije, el leitmotiv de Brizuela viene a ser también un relato del dominador y dominado y un relato acerca de la dominación colonial, que es uno de sus temas, probablemente porque su padre riojano era de origen indígena. La madre yo leí que era vasca, tú me dices que era catalana, puede ser, pero a ver, puede depender de la publicación, ¿verdad? Yo bien no sé, habría que investigarlo desde el punto de vista histórico. Según reza en Wikipedia, dice su madre era hija de un catalán anarquista, Antoni Grau Irla. Su padre, riojano, trabajaba en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales y viajó durante muchísimos años en los barcos de YPF, que luego fue Repsol YPF, que transportaban petróleo entre los yacimientos de la Patagonia y La Plata. Bien, si lo tomamos por cierto, la madre de Brizuela viene a ser de origen inmigrante y su padre de origen indígena. Nosotros los inmigrantes no hemos tenido ese problema de la mezcla con el indio, pero ese sí ha sido un problema acá de las clases dominantes argentinas. Yo quiero señalar qué pasa con la figura de la cautiva acá en la Argentina entre los que escribieron sobre ella. La primera es un cronista, Ruy Díaz de Guzmán, que hace un estereotipo del personaje. La cautiva no tiene que ser una cautiva deseante de ninguna manera, sino para preservar su pureza, la cautiva tiene que matarse. O sea, si es dominada por el indio, le queda la muerte como destino. También Esteban Echeverría, en La cautiva, que es un libro publicado en 1837, en el marco donde ya hay una construcción de proyecto de nación en la Argentina. Pero por cierto, como yo le decía a María José cuando estuvo acá, hasta avanzado en 1800, hasta 1890, los mapas de Argentina en el sur de Córdoba, el sur de Buenos Aires, el sur de Mendoza, el sur de San Luis, había una línea demarcatoria y abajo decía territorio indígena. Pues esto, hasta después de la campaña del desierto y la ocupación de la Patagonia por los blancos fue así. Esto era territorio indígena. Y esto está muy cerca, son apenas 140 años, que no es nada en la historia de un país. Entonces, como les decía, Echeverría establece que la posibilidad de que la cautiva sienta placer con el indio o pueda admitir esa unión es nula. Esto no existe. La cautiva debe rechazar al indio porque debe cumplir el deber de no ser manchada, de ser pura. Lo que dice en aquel entonces, lo que era la regla en aquel entonces, era entonces que las cautivas debían matarse. Si las cautivas, por ejemplo, volvían a las poblaciones, eran despreciadas y nadie las miraba, nadie las recibía, porque su cuerpo estaba manchado.
Y por lo general, ellas habían tenido hijos con los indios y habían tenido que dejar sus hijos para volver a la civilización. ¿Qué plantea Brizuela en El placer de la cautiva? Plantea el empoderamiento de la mujer a través del deseo, y esto se ve bien claro cuando mancha con su menstruación su frente. O sea, la mujer está empoderada por su deseo, que es legítimo. El deseo legítimo de la mujer también es base de su redención, puesto que ella no solo ha sido la mujer del indio, sino también la madre del beato, de Seferino Namuncurá. Bueno, esto es el contexto histórico, ¿no? Y Manuel Namuncurá, el indio que secuestra a la cautiva, es un verdadero personaje de la historia nacional, porque imagínense ustedes que este indio que asola los fortines y que secuestra y que asesina y que quema, es después declarado coronel de la nación y muere tranquilamente en su cama a los 97 años. Así que esto fue la historia de contexto que da origen a la cautiva. Lo que yo creo que Brizuela quiere decir es varias cosas, ¿no? Primero, que toda conquista tiene sus consecuencias para el conquistador y para el conquistado, porque a la cautiva se le pelan las plantas de los pies. Ella es del dominador. En este caso el dominador es el indio y la dominada es la cautiva. Pero ella también ha cedido por su propio deseo, o sea que lo ha querido. La descripción del deseo en la cautiva es una cosa que ya trasciende la figura de la cautiva y del indio, ¿no? Porque es algo que quiere decirnos, nos quiere decir algo acerca del deseo de la mujer, y esto es una cosa muy interesante como planteo, porque es bastante moderno, ¿no? Digamos que es parte de la modernidad y parte de lo que yo después quiero decir con la redención por el amor en la próxima vez que nos encontremos. Bueno, la cautiva entonces de Leopoldo Brizuela es un empoderamiento de la mujer a través del deseo, es una visión del dominador como un personaje que también puede ser vencido, puede ser vencedor y vencido, porque la conquista también, como dije, tiene sus consecuencias. Bueno, yo me gustaría volver después que los escuche a ustedes un poco sobre Brizuela. Así que, bueno, pues entonces los dejo. Muy bien, Graciela, una excelente contextualización que nos has hecho sobre la obra, sobre todo, y sobre su autor. Y ya nos has dejado ahí un anticipo más o menos de cómo tú has concebido este relato y cuáles eran las intenciones del autor. No sé quién de vosotros querría arrancarse a dar, bueno, su parecer. Yo mismo. Como tú. Adelante, Lázaro, me encanta. Bueno, sí, en realidad yo también conozco el tema. Esto es literatura gauchesca pura. Es un tipo de literatura, a mí me encanta, ¿no? Que, bueno, que tiene su máxima cumbre en el Martín Fierro, ¿no? De José Hernández, ¿no? Que es una poesía épica. Ahora, pues sí, yo escribí un libro cuyo título es Remington Rand, una infancia extraordinaria, y trata mucho de esto. Sí, Namuncurá, efectivamente, después fue coronel, pero se burlaban de él, ¿no? Porque andaba de coronel. Fue hijo de un cacique más terrible todavía, que era Calfucurá. Y efectivamente era mapuche y pampa, porque los mapuches, llegados desde Chile, atravesaron la cordillera y conquistaron otras etnias indígenas, otras tribus, que ahora mismo, porque eso ya estuve en esto hace ya unos 20 años, ¿no? Así que ya lo tengo un poco olvidado, pero creo que eran calchaquíes. Bueno, entre todos juntos después formaron los que llamó los indios Pampa, ¿no? Pero la mayoría eran mapuches. Y bueno, fuera de eso, los personajes están muy bien dibujados. El estilo es un estilo muy diferente
a otros tipos de relatos y novelas que se escriben en nuestra lengua, porque es un estilo, yo diría, casi folclórico, lo cual no es peyorativo, como lo estoy diciendo, pero sí, es muy diferente. Bueno, y no mucho más, ¿no? Así que, pero es interesante esta historia en general de la lucha de los blancos, que los indios llamaban Wincas, ¿no? contra los indígenas y la dominación que tuvieron sobre ellos, y luego sí las mezclas que hubo de sangre y todo eso, ¿no? En fin, no mucho más. Muy bien. Pues a ver, María José, ¿cómo has recibido tú este relato? ¿Qué lectura has hecho y qué, bueno, qué partes te han gustado más? ¿Por dónde va tu comentario hoy? Pues mira, mi comentario va porque me ha parecido literatura pura, literatura cristalina, purísima, me ha encantado. Está muy alejado de las temáticas que yo leo, realmente muy alejado, pero he sucumbido absolutamente al poder, a la fuerza que emana del relato. Y no solo por la temática, sino por ese estilo que me parece maravilloso, riquísimo, potente, lleno de un léxico, unas frases largas, un léxico, bueno, que te conquista. Cuando empecé el libro, bueno, cuando lo terminé, este breve librito, pues pensé, como otras muchas veces pienso, en la diferencia entre la literatura europea y la hispanoamericana. Y es que es algo que a mí me salta a los ojos inmediatamente. No solo por la temática, que siempre es distinta. Yo no sabía que había una base histórica, ¿eh? Pensaba que era pura ficción. Pero en cualquier caso, son historias muy, muy potentes las hispanoamericanas, las de escritores hispanoamericanas. Son historias que se apoderan, tienen una fuerza tremenda. En cambio, la literatura europea me parece siempre mucho más pausada, más reflexiva, con menos acción dentro. Y también por el estilo. A mí me parece que la literatura europea, bueno, ya sé que el análisis de la obra no va de esto, de comparar, y no es que yo pretenda comparar, pero es una de las sensaciones que me ha saltado en la lectura y por eso quiero exponerla. Los escritores europeos, yo los percibo en su estilo mucho más contenido, un estilo como más, ¿cómo diría yo?, más ceñido a convenciones, sin demasiadas estridencias. En cambio, me parece que el estilo que tienen los escritores hispanoamericanos, y quiero decir hispanoamericanos porque escriben en español, no en latín, me parece mucho más fuerte, riquísimo en el lenguaje, que en los españoles especialmente me parece muy pobre. En cambio, en los hispanoamericanos me parece riquísimo, lleno. He ido subrayando palabras cuyo significado desconozco y bueno, me han salido un montón. Es de una riqueza tremenda, no solamente por el lenguaje que emplean, también por el estilo. Esas frases tan largas, tan maravillosas, llenas de contenido, llenas de fuerza. Me gusta muchísimo. Pero también percibo, como diferencia entre unos y otros, una crudeza en el lenguaje de los escritores hispanoamericanos que no veo en los europeos. Todo lo que narran es demasiado fuerte, es como la naturaleza que les rodea, exuberante, está lleno de
esa fuerza casi de la naturaleza, esa fuerza que emerge. Es un estilo muy crudo y muy duro de leer. Y sin embargo es puramente literario. Me ha parecido una preciosa obra y me ha encantado descubrirla. Bueno, quería decir algo más. Hay en toda la narración, que yo pensaba que era ficción, un gran contenido argumental. A pesar de que no suceden grandes cosas, porque es solamente una huida, pero sabe dotarla de un ritmo que se apropia del lector, que nos lleva de una situación a otra, sin que se pierda la fuerza de ese ritmo y sin que el lector pueda descansar en su entrega a la obra. Este ritmo no es fácil mantenerlo. En muchos escritores, a pesar de que leas una obra que te agrade o te guste o le reconozcas méritos literarios, pero encuentras páginas que no te dicen nada, que casi sobran. En cambio, aquí no sobra ni una palabra, ni una letra. Es que todo me parece preciso, ajustado. Ha sido un gran descubrimiento para mí. No se adentra en la psicología de los personajes más que estrictamente lo que precisa. Son apenas unos pequeños rasgos con los que los dota de muchísima fuerza y muchísima presencia. El indio ni habla ni una sola palabra. Y sin embargo, queda bien sujeto al argumento, queda bien perfilado. La muchacha es la gran protagonista. La muchacha tiene una fuerza arrolladora. Eso también me parece típicamente de los escritores hispanoamericanos. Esa fuerza, dotar de esa fuerza a una niña que aquí es una niña que está a medio hacer y allí es una mujer. Es casi inverosímil, pero allí ocurre. Si no, no tendría esa base histórica que tú has apuntado. Esta muchacha que lo tiene que descubrir todo sola, porque está sola, no cuenta con nadie, sabe que su propia debilidad, las cosas que la pueden hacer vulnerable son también las cosas que la pueden hacer poderosa. Y sabe transformar esa debilidad en fuerza para ser ella quien domine a quien la persigue. Hay una parte del libro que no me gusta y es el final. ¿Por qué no me gusta el final? Porque el final creo que se desdice un poco de lo que el autor va diciendo sobre la muchacha durante todo el tiempo. Esta muchacha que se empodera, que va a vencer, que aunque siente el deseo y lo admite, no está dispuesta, en apariencia, por lo menos a lo largo de toda la narración, se advierte como ella no sucumbe a su deseo, sino que lo va a emplear, lo descubre, le gusta y dice, además, puedo apropiarme de él en beneficio mío. Pues al final todo eso quiebra. Claro, me parece a mí que el libro ahí, la narración sigue un derrotero poco previsto. Ese final no me ha gustado, porque ella al final, por el deseo que siente hacia él, sucumbe y admite ser una cautiva, como habían sido las demás, y admite que también a ella le van a quitar las plantas de los pies. Bueno, eso no me ha gustado. Pero por todo lo demás me ha parecido un libro realmente muy bonito, muy ajustado a lo que yo entiendo por literatura, aunque no sea el género que a mí más me guste leer. Y la verdad es que me gustaría profundizar un poco más en el conocimiento de este escritor, que tengo entendido que murió de leucemia hace pocos años, y tengo entendido también que su naturaleza era homosexual, aunque no se refleja en ningún sitio y parece
entender muy bien la naturaleza femenina. Da la impresión de que tiene un gran dominio sobre la psicología de la mujer. En fin, que me ha gustado mucho y que espero profundizar en él. Luego, quizá comentemos algo más. Muy bien, María José, excelente también tu exposición, que también he ido tomando algunas notas que luego me permitirán comentar algunas cosas. Y a ver qué nos cuenta Albert, cómo lo has visto, Vale, cómo lo has leído, cómo lo has recibido este relato. muy bien, pues vamos a ver, yo quiero antes de nada empezar dándole las gracias a Graciela por haberme hecho descubrir un autor que no conocía, que es este Leopoldo Brizuela. Me ha informado un poco, he visto algunas entrevistas, eh, estas en internet, y de hecho una de la novela que habéis comentado, que fue premiada, Una misma noche, he leído un poco el argumento y creo que eso nada más una de mis próximas lecturas. Entonces, lo primero que quería comentar era respecto al escenario, que es este mundo de la literatura gauchesca, que es un mundo que yo creo que la literatura argentina, por lo que yo sé, aunque yo no me considero en absoluto experto en literatura argentina, pero algo he leído y me da la sensación que está ahí en las entrañas en la médula espinal de lo que es la nación argentina, está todo ese mundo gauchesco que, como ha dicho Lázaro, el ejemplo, o sea, el paradigma, el arquetipo es Martín Fierro, pero que aparece en otros autores. Por ejemplo, sin ir más lejos, Borges tiene algunos de sus cuentos, para mí, algunos de los que más me han gustado, como por ejemplo El Sur, claramente hace referencia a ese mundo gauchesco, a ese mundo del que él también se consideraba heredero, a pesar de tener mucha influencia europea. Y para mí es un escenario, este escenario del mundo gauchesco, el escenario de la Pampa, que para mí, salvando todas las distancias, a veces me recuerda el escenario del western, ¿no? Es decir, es el escenario en el que se dirimen todos los argumentos de la narrativa. ¿Qué tienen en común? Para mí tienen en común el que es un espacio en el que la naturaleza tiene un peso muy importante, y en este alejamiento de la civilización, el alejamiento de los convencionalismos, es el que permite que afloren los sentimientos y las pasiones humanas de una forma más pura, ¿no? Como si se destilaran, como si se les quitara toda la parafernalia con la que la rodeamos en los escenarios más civilizados. Y a mí me ha gustado esto mucho, el escenario de la Pampa me resulta muy evocador. Yo creo que el autor lo ha sabido reflejar muy bien. Este alejamiento progresivo de la civilización, introducirse, profundizar cada vez más en la soledad de la naturaleza, lo refleja muy bien. Es como una especie de viaje progresivo que, al mismo tiempo que se van alejando de la civilización, de los fuertes, van conociéndose un poco, van aflorando más la verdadera naturaleza de los personajes, ¿no? Esto por un lado. Luego, en cuanto, bueno, un poco en relación a esto, tiene una visión del indio, del salvaje, que yo creo que no es una visión romántica, como a veces tenemos tendencia ahora, ¿no? A idealizar a los pueblos indígenas, cuando pues la realidad es que tenían pues sí sus valores, pero tampoco hay que idealizarlos. Y en el Martín Fierro, por ejemplo, los indios precisamente no salen demasiado bien librados, ¿no? Y en este sentido a mí tengo la sensación, me gustaría poder
es imposible ahora, ¿no? Porque el autor murió hace unos pocos años, pero saber si realmente era su intención imitar o recrear la visión del salvaje que se tenía del siglo XIX, porque no nos aporta la típica visión fácil ahora, ¿no? De idealizada del salvaje. En cuanto al estilo que lo habéis comentado también, es un estilo que a mí también me da la sensación, leyéndolo, de que es un estilo que voluntariamente, y es una impresión, intenta recrear un poco una literatura del siglo XIX o de principios del XX. No tiene un estilo contemporáneo. Como ha señalado María José, no es un estilo de frases cortas, de pocos adjetivos, de concisos, sino que es un estilo con frases muy largas, muchos adjetivos, con un poco arcaizante en algunas palabras, arcaizantes. Utiliza un tipo de narrador omnisciente clásico que ahora no se estila tanto como entonces. Es verdad que no sé quién lo ha señalado ya, que hay muy poco diálogo interior, o sea, muy poco, se entra poco en la mente de los personajes, aunque sí que claramente es la niña la que de rato sigue el punto de vista de la niña, pero no hay, eh, eh, aparece el pensamiento de la niña, no hay diálogos, es otra cosa que es también llamativa. Y yo tengo la sensación de que, no sé, es una sensación también subjetiva, ¿eh? De que el autor, eh, que es un autor contemporáneo, quiso recrear un poco esa literatura gauchesca, un poco del pasado, ¿no? Y esto es lo segundo que quería decir. Y lo último es que la tercera cosa es el tema, ¿no? El subtexto que hay. Es decir, en ese escenario que es la pampa, yo creo que lo que nos vamos viendo es la transformación progresiva de los personajes, pero sobre todo de la niña, y vamos viendo que a medida de ese viaje que acaba siendo un poco onírico, porque realmente se pierde el contacto con la realidad, llega un punto que eso no sabe si dura días, semanas, meses, un viaje en el que, bueno, es como un continuo, un fluir continuo, sin que haya un punto que se pierde el realismo, ¿no? No sabes cómo comen, de dónde sacan, yo qué sé, las vituallas para ir tirando. Entonces, es claramente el despertar sensual y sexual de esa chica, que además, ella explícitamente lo dice, al estar en ese escenario natural en el que se puede volver a liberar las pulsiones humanas más primarias, menos civilizadas, entre comillas, ella se deja llevar por esa pasión y realmente se deja llevar por lo que realmente es el título del relato, que es el placer de la cautiva. Y como ha señalado Graciela, estoy totalmente de acuerdo, que es un empoderamiento de la chica a través de utilizar y liberar su deseo, o su pulsión, o esa tensión, digamos, sexual o sensual. Y hay, hay elementos simbólicos como la tormenta que se desata cuando ellos se desnudan mutuamente en la distancia. Es curioso, ¿no? Esa tensión, como ese acercamiento físico o anímico se va produciendo también a medida que la distancia entre ellos se va cortando, ¿no? Y aparece esa tormenta, esa violencia en forma de tormenta, que realmente es un obstáculo, ¿no? Para eso. Y acaba el final sí que es cierto que también estoy de acuerdo con María José, que es un final un poco duro, ¿no? Es decir,
pobre chica, ¿no? Que acaba siendo cautiva, le desollan la planta de los pies. Pero también se puede leer como un poco como una metáfora, ¿no? Ella ha hecho un camino que no tiene vuelta atrás. Y este desollar la planta de los pies, yo la he querido interpretar no tanto en un sentido literal, sino como en un sentido metafórico de que ella, ese camino que ha hecho, ya no tiene vuelta atrás, ¿eh? Esa liberación, de alguna manera, de las estrecheces de la civilización no tiene vuelta atrás. Y ya, sí, por último, un comentario también que decía María José de la comparación entre la literatura en español europea y hispanoamericana, latinoamericana. Y yo también coincido, ¿eh? Yo también coincido que la verdad es que la literatura en español, el peso fuerte desde mi punto de vista, y actualmente también, el centro de gravedad no está en Europa, sino que está en América. Y eso me recuerda una frase que dicen que atribuyen a Oscar Wilde, que decía que los ingleses llevaron a Irlanda una lengua y los irlandeses les devolvieron a los ingleses una literatura. Y yo creo que igual algo similar puede pasar entre España y Hispanoamérica, ¿no? Y ya está, hasta aquí es mi lectura y insisto, me ha gustado mucho y me ha hecho descubrir otro autor más. Como decía aquel que mi ignorancia está llena de lagunas, pues ahora ya tiene una laguna menos. Bien, Albert, perfecto, pues también muy interesante, muy en la línea, ¿eh? Creo que aunque habéis aportado cosas distintas, pero hay bastante convergencia, ¿no? Y unanimidad en cuanto a la excelencia del relato. Yo creo que el relato, a pesar de ser una pequeña novela, ¿no? Una novela, tiene, ¿no? Eso que tienen que tener los grandes relatos, que es que cuando te cogen, ¿no? No te sueltan hasta el final y es una lectura de un único tirón, porque en realidad no deja de ser una una única escena, si queréis. Es verdad que el relato tiene varias escenas, pero está sostenido sobre la persecución, ¿no? En este caso del indio que quiere comerse, ¿verdad? A esta mujercita joven que está a punto de eclosionar, ¿no? Hacer una transición y que por lo tanto podríamos, Albert ha citado, ¿no? El western como un elemento de referencia, ¿verdad? A mí también este tipo de literatura de alguna manera me focalizaba hacia esos westerns que como niño también había consumido. No solamente por el entorno, sino porque el western principalmente está atravesado por la dimensión de la persecución, ¿no? El elemento persecutorio es absolutamente presente en el western y más allá de algunas cosas que habéis comentado, la verdad es que a mí me gusta adentrarme en los relatos o en las obras prácticamente sin saber nada de lo que voy a leer. Creo que los textos tienen que defenderse por sí mismos, más allá de quién los escribió, en qué contexto se dieron, qué referencia hacen hacia otros textos dentro de la propia obra del autor o de otras obras. Creo que la obra literaria tiene que tener vigencia por sí misma independientemente de todo aquello que la circunda, ¿no? Por lo tanto, yo me adentro en los textos sin explorar antes quién es este autor, que nos ha recomendado Graciela este texto. No, simplemente cojo el texto y me adentro. Y por lo tanto, a veces no quiero saber si no lo tengo al alcance ni en qué época fue escrito. Todo eso me gusta investigarlo un poco después porque así dejo como más pura el efecto que puede tener el texto en mí, ¿no? Y de entrada a mí pues me parece un texto muy, muy singular. Yo evidentemente aprecio ya esa manera decimonónica, ¿no? de situar el relato, ¿no? Al principio prácticamente el arranque del relato podría ser un arranque de tipo enciclopédico en el que nos sitúa en un cierto contexto histórico ¿no? y la historia que se nos va a narrar y es a las pocas páginas, 2, 3, 4,
que nos damos cuenta de que entra, ¿no? el narrador. El narrador habéis comentado que ha dicho Albert que es un narrador omnisciente y lo es, pero es un narrador omnisciente muy condicionado. Quiero decir, no es un narrador omnisciente en su sentido más amplio, ¿no? Hay un párrafo muy al inicio del relato, ¿no? Que dice: lo cierto es que según consta en las crónicas fue el 13 de septiembre de 1878 cuando la Capitanía de la Confederación India, inquieta por la misteriosa desaparición del cacique Namuncurá, lanzó un ultimátum al general Bautista y este, al tiempo que ordenaba disimular aprestos y maniobras, prohibió que toda pequeña partida marchara tierra adentro. Yo creo que aquí, en este párrafo que he seleccionado ahora mientras hablabais en relación al narrador, creo que también convergen algunas de las cosas que habéis mencionado, ¿no? Por ejemplo, el estilo ampuloso, que busca una cierta profundidad en la misma estructura sintagmática de la construcción de las oraciones, este aprecio por lo esencialmente literario, y que aquí el narrador también emerge como alguien que no tiene todo el conocimiento de lo ocurrido, aunque sí tiene todo el conocimiento de la historia. ¿Y con esto qué quiero decir? Que esos hechos que han trascendido de alguna manera, que han llegado hasta él y que él conoce en su totalidad, y desde ahí es que los cuenta. Pero ya dice, ¿no?, en este párrafo, que su conocimiento es parcial, ¿no? Porque dice: lo cierto es que según consta en las crónicas, sin que eso o a eso se le pueda atribuir una total certeza sobre lo que verdaderamente ocurrió o no ocurrió en ese tránsito, ¿no? Que por otro lado es un tránsito a dos niveles, ¿no? O sea, por un lado tenemos el tránsito de una mujer joven que, víctima de una persecución, arrastra a un viejo. Esto no lo habéis mencionado. El viejo está con ella todo el tiempo y aparece ahí como una especie de pelele que sigue las instrucciones en el momento en que ve que la niña toma decisiones acertadas. Y por lo tanto también hay ahí en el empoderamiento de la niña algo que tiene que ver con el liderazgo. Liderazgo como alguien que a cargo de uno mismo y de otro o de otros toma decisiones que conducen hacia la salvación. No sé si el tema de la salvación también, cuando lo introduzca Graciela en el tema para el siguiente capítulo, tendrá que ver con eso o no. Pero la niña toma una determinación grande en el momento que le secciona la yugular a la yegua para facilitar el retraso de sus perseguidores con respecto a ellos mismos y que así puedan seguir un largo trecho, ¿no? Y quizá por ahí encontrar la salvación. Pero fijaros que además ahí no le importa en absoluto sacrificar a ese animal cometiendo un acto muy salvaje, ¿no? Es un acto que pone los pelos de punta y al mismo tiempo es de un gran erotismo, porque evidentemente esa sangre que emana de la yugular es lo que permite alimentar a los indios y tiene una fuerte carga erótica por todo lo que tiene que ver pues con eso, ¿no? Con la emanación de la sangre y, si queréis, algo vampírico también, ¿no? Porque aunque no tiene una contextualización vampírica a la usanza como se ha construido el mito del vampiro en Europa, pero sí que tiene ese elemento transgresor y nutritivo al mismo tiempo, y que nos sitúa en ese plano ya en la verdadera dimensión de lo gauchesco, yo creo, porque ahí sí que te saca de esa posible contextualización más de western, ¿no? Los westerns, aunque eran muy salvajes, yo creo que carecían de esta conexión tan esencial con la naturaleza. El western está normalmente focalizado a dimensionar la parte más civilizada, ¿no? de una población muy salvaje, mientras que ese acto en sí mismo es una escena que bastante fuerte, te conecta con lo más primitivo, lo más salvaje, ¿no? Por lo tanto, nos situamos ahí, en esas historias brutales. Yo comparto también este comentario que habéis hecho con respecto a la brutalidad de esta literatura latinoamericana, que yo creo que sigue teniendo además claros y vigentes ejemplos en autores y autoras jovencísimos, como pueden ser Mónica Ojeda, ecuatoriana,
y Eduardo Ruiz Sosa, mexicanos, ambos autores de Candaya, una editorial muy, muy próxima a los que estamos por aquí, de la zona de Vilafranca del Penedés y Barcelona, y que cuando uno se asoma a su literatura encuentra verdaderamente esta sensibilidad para aunar lo estrictamente literario de la manera más excelsa, con unas prosas prácticamente únicas, inimitables, que nos son devueltas, como decía antes Albert, en el parangón que nos ha puesto con los ingleses y los irlandeses, la lengua y la literatura, y es cierto que hay ahí un retorno, algo que nos vuelve y que nos llega con cierto asombro, y son ahora mismo recuerdo los últimos cuentos que ha publicado Mónica Ojeda, Las voladoras, que hay algunos que son de una crudeza y son absolutamente actuales. Por lo tanto, que este texto esté ambientado, tenga una contextualización, un estilo decimonónico, no le resta en absoluto la fuerza, el poderío de estas literaturas tan ancladas en lo más primigenio y al mismo tiempo en lo más excelso, y hacer esa combinatoria yo creo que es donde despierta la magia de una muy buena parte de la literatura latinoamericana, ¿no? Me ha sorprendido y me ha gustado mucho también esta apreciación que ha hecho María José con respecto a mí me ha gustado este análisis que has planteado en términos de literatura comparada entre lo latinoamericano y lo europeo, porque yo creo que en el contraste es donde también se pueden, ¿no? De alguna manera, pueden emerger, ¿no? algunas virtudes, ¿no? Y quizás sí, no sé, yo me he hecho la pregunta de si será que los europeos, los escritores europeos, estamos más pendientes de cómo puede ser recibida nuestra obra en términos generales, lectores, crítica, sociedad, etcétera, y que eso nos resta una espontaneidad que probablemente en otras literaturas no está tan presente. Quizá porque a lo mejor somos más presuntuosos y esperamos recibir algo a cambio de la literatura, y a lo mejor la literatura latinoamericana tiene en sí misma una esencia en la que no espera nada, simplemente el ser fiel al principio motivacional, narrativo que la genera, ¿no? Sin saber muy bien eso qué retorno pueda tener. Por lo tanto, no sé, yo creo que es una interesante pregunta y que quizá podría darnos hasta para un tema en una de nuestras sesiones, ¿no? Y luego está por otro lado la evolución de la muchacha que lleva arrastrando, ¿no? a este viejo todo el rato a su lado, que no deja de tener una carga simbólica, ¿no? Ella arrastra un pasado, ella arrastra a alguien que no lo suelta, no lo deja, que va con ella, pero que la lastra, ¿no? Y sin embargo es alguien que permanece totalmente impasible, ¿no? ante el deseo que emerge en ella y esa sexualidad, porque es cierto que hay algo del orden del deseo, pero yo creo que lo que emerge claramente es una sexualidad muy marcada por lo estrictamente biológico, ¿no? Evidentemente hay también pasajes donde ese deseo aflora por encima de lo pulsional, y que tiene mucho que ver, ¿no? con esa mirada entre ellos dos tan intensa, más hacia el final del relato, y que evidentemente cuando emerge la pulsión escópica es cuando el deseo se apodera mucho más de toda la relación entre ellos. Y ese tránsito que evidentemente aquí ahora cuando leía la sinopsis de la editorial y decía que eso ocurre en unos meses, la verdad es que yo he dicho, pues no me había hecho una idea clara de cuánto tiempo transcurría todo este relato. Y esa suspensión del tiempo, porque pueden ser unos meses, pero pueden ser también apenas unos pocos días como transcurre todo eso. Quizá hay marcadores temporales que están implícitos y que han quedado más diluidos en la prosa, pero a mí no me había parecido que era tanto tiempo, pero seguramente tiene que haberlo sido, porque hay como todo un despertar, incluso habla de cambios físicos en la propia adolescente, ¿no? Pubertad creo que le llama en el rato, el término adolescencia creo que no aparece, sino que esto es una cosa más europea, ¿no? Y luego al principio también Graciela hablaba del empoderamiento, ¿no? Y cómo desde ese empoderamiento es que aparece, ¿no?
el deseo. Pero claro, en realidad son dos cosas que se retroalimentan, ¿no? Es posible que el empoderamiento surja cuando el deseo es feroz y es intenso, pero también es algo que se puede dar al revés y que se puede retroalimentar, y es que el deseo nazca también de un cierto empoderamiento. Y yo creo que en la medida en que la niña toma decisiones y se va dando cuenta que es capaz de hacerle frente a los indios que se la quieren comer, en un sentido literal, que quieren acabar con ella, que la quieren matar, también es interesante ver cómo desde la persecución, del hecho de sentirse perseguido, es que hay algo que hace emerger la apetencia, el deseo, las ganas y por lo tanto la pulsión en el sentido más sexual del término, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone a jugar, perseguir a un niño, uno se da cuenta de cómo eso lo excita, ¿no? ¿Verdad? Y lo hace gozar en un sentido, no digo que sea sexual, pero sí que hay ahí el hecho de sentirse perseguido y el hecho de poder escapar, y ahí en esa persecución hay en sí misma una tensión dramática que yo creo que está excelentemente bien llevada y traída en el relato. Y luego está de fondo pues todo esto que habéis comentado que tiene que ver con el mestizaje, ¿no? Con el hecho mismo de que en este caso, ¿no? Una raza autóctona de una tierra, los indios, ¿no? Y luego los conquistadores, y que de ahí haya, pues eso, la unión de familias bueno, yo creo que eso es algo que yo creo que muchas culturas pues han preservado, pero es inevitable la preservación del mestizaje. Pues claro está que en muchas culturas es algo que ha dado pie pues, ¿no? a unas civilizaciones, pero es que hoy día, incluso en nuestra sociedad urbano-industrial moderna, ¿no? Tenemos cuotas de preservación del mestizaje. Estoy pensando, por ejemplo, que aquí en Cataluña, o en España mismo, pero quizá en Cataluña, por ser una de las comunidades que aglutina mucha más inmigración, tenemos una comunidad de marroquíes y musulmanes, y yo no conozco ahora mismo parejas mestizas en mi entorno más próximo, ¿no? De decir, pues un hombre, ¿no? Español, blanco, casado con una mujer. Hay, no digo, pero no ahora mismo en mi entorno. Y por lo tanto también esta preservación de lo que se hibrida, de lo que está todavía vigente, ¿no? No sé si eso en un futuro dará lugar a algunas literaturas o no las dará, ¿no? Y luego está el tema de la salvación. El hecho de sentirse uno perseguido genera directamente el anhelo de sentirse salvado. Y si esa salvación a la que el lector aspira acompañando a esta niña que se transforma y que en esa fogosidad se empodera y hace frente al indio prácticamente al punto, ¿no? de creer que lo va a dominar, y luego sucumbe, ¿no? a través de ese deseo, y le son pues estirpadas las plantas de los pies para que no pueda escapar. Pues bueno, ha habido diferentes lecturas, a María José no le ha gustado. En cualquier caso, a mí me parece una escena muy, muy potente, pero quizá estaría más de acuerdo con esta interpretación metafórica de la imposibilidad de un retorno sobre los pasos, ¿no? dados. No sé, daría para algunas lecturas. Y acabo diciendo que sí, que es un autor que me ha generado muchísimo interés, que desconozco si la mayoría de su obra está en esta clave, ¿no? de utilizar un estilo un poco más, menos moderno en las maneras de narrar que tenemos ahora, pero que será interesante seguir, sobre todo por esta pureza, yo creo, por esta literatura tan pura, ¿no? que nos trae. Y no sé si me dejo alguna cosa más o queréis vosotros aportar o abrir un poco más el debate al respecto. Bueno, yo les quería decir algo más acerca del paisaje, ¿no? Ese paisaje de la Pampa es un paisaje que está presente en todos los argentinos, porque la Pampa viene a ser enorme. Si tú quieres viajar de Buenos Aires a Bariloche, tienes 2000 kilómetros de Pampa. Ahí casualmente donde transcurre la cautiva, esa es la Pampa que tú verías si viajas de Buenos Aires a la cordillera. Son 2000 kilómetros, o sea que
ha sido hasta hace poco un viaje de 2 días, o en ferrocarril o en colectivo, donde tenías que ir 24 horas viajando en La Pampa. La Pampa tiene ese paisaje que describe Brizuela, que es un paisaje que ocasiona una sensación de opresión en algún momento, ¿no? De quitarte la libertad, de ser un horizonte que no cambia. Yo pienso que es un poco como el desierto africano, por eso también me ha atraído siempre mucho leer sobre el desierto africano. Ahora, nosotros los argentinos no hemos sacado suficiente ventaja a través del western, como dice Eduardo o Lázaro, mucho más lo han hecho los norteamericanos. Sí, porque La Pampa realmente es una fuente inagotable de descripción del paisaje y la influencia del paisaje sobre el gaucho y sobre la gente que vive ahí en esos poblados que son mínimos al lado de lo que significa la enorme extensión que abarcan. Todo lo que es de Córdoba al sur y de Buenos Aires al sur son pequeñas ciudades o pequeños pueblos en una enorme extensión, una Patagonia casi desértica. Bueno, pues hay otras cosas además en la escritura de Brizuela, aparte de esta literatura que ustedes han percibido por el cuento, que sí está en casi toda su obra, yo no la he leído en su totalidad porque me falta esa trilogía, pero sí, la verdad es que me alegra que Alberto tenga como próxima lectura una noche, una misma noche, porque realmente creo que es un autor muy bueno y que sí tiene que integrar nuestro repertorio. Bueno, yo quería decir algunas cosas más, pero las voy a guardar para decirlas al último, en nuestro último debate, porque tiene que ver con este tema del cambio de, digamos, de estatus de la mujer deseante. La mujer deseante que en los últimos años de la civilización, para decirlo en los últimos siglos de la civilización, no ha sido una figura que pueda ser legitimada o que pueda ser socialmente aceptada, es ahora, en la modernidad, algo sobre lo cual podemos prestar atención. Yo también creo que el final de la novela, del final de la pequeña novela, es un final un poco desagradable, como dice María José, pero pienso que es una cosa subjetiva de Brizuela. Cuando tú deseas y te entregas al deseo, es probable que pierdas tu libertad. Y yo creo que ese también es uno de los ejes de la salvación por el amor, la pérdida de la libertad. ¿En qué medida la pérdida de la libertad significa también la satisfacción del deseo y del amor? Y cómo conjugamos esas dos cosas, ¿no? Ese es todo un tema, ese es un tema que es el que yo quiero abordar cuando tengamos nuestra última reunión. Y por eso he propuesto esta novela de Brizuela, porque creo que la novela de Brizuela es la que mejor ha expresado lo que es la mujer deseante. Aunque él no sea una mujer, pero es increíble la comprensión que ha tenido acerca de la posibilidad de una mujer impúber cuando está convirtiéndose en púber de desear el acto amoroso. Bueno, y eso es todo, queridos. Y me alegro mucho que hayas podido apreciar un poco de lo que es la geografía argentina y un poco de lo que es nuestro origen, porque tú sabes que si nosotros viajamos al norte 2000 kilómetros, ahí pues todavía tenemos a los indios huichis y a los indios tobas. Aún están ellos, sin ninguna clase de mezcla, los originarios desde hace miles de años, y los podemos ver, están en un estado de pobreza en general porque no saben procurarse un sustento debido a que su cultura no ha llegado a ser agraria. Tampoco es nómade, es una cultura sedentaria.
Y sí, ese es otro tema, pero los tenemos ahí. Y es muy distinto pertenecer a un continente donde todavía tú tienes estos habitantes originarios, como en Brasil, por ejemplo, o como acá en la Argentina en el norte, y no tenerlo, como en Europa, donde ustedes para ver algo tienen que tener algún africano. Bueno, esto es una diferencia. Esto es una diferencia que te hace pensar sobre el ser humano, ¿no? Y sobre su dependencia de la dominación por el otro, por el que más puede, por el que tiene más recursos, ya sea por origen de nacimiento o por su sabiduría, y lo que el mundo hace de él. Bueno, pues entonces eso es todo. Muy bien, Graciela. Albert, tenías la mano levantada antes. Está silenciado, Albert. ¿Está silenciado? Sí, estás muteado, Albert, no te oímos. Ah, pues no puede ser. Perdón. Ya está. No, se me olvidó decir una cosa importante, bueno, que creo que la tenía apuntada y se me olvidó decir que un poco va en relación a lo que dice ahora Graciela de el cuento, porque yo creo que aunque por la extensión es un cuento porque es un escenario y pocos personajes, es decir, estructuralmente es un cuento, ¿no? Es una parábola. Ah, yo sé, José ha comentado que al principio el autor aparece y nos explica que nos va a explicar un ejemplo de una blanca, digamos de alguna manera, una criolla, que va a aprender una lección de los indios. Y lo que ella aprende es eso, es decir, lo pone como un ejemplo, ¿no? Y lo que se me olvidó decir, que digo, en el fondo, ¿qué pasa en el cuento? En el cuento pasa que una perseguida, que decía José, que en los westerns siempre el tema de la persecución, fijaos que se invierten los términos de la persecución, de manera que la perseguida acaba siendo perseguidora, hasta que ambos se fusionan en ese mestizaje que en el fondo al final se produce, ese mestizaje, ¿no? Y era esto lo que creo que para mí al final el cuento un poco nos explica esto, ¿no? Sí, hay una fusión, un mestizaje, pero una sometida. Él sigue igual. Ella cambia su naturaleza, pierde su capacidad de escapar, de salir. Ella sigue siendo sometida. No sé, yo lo veo así. Pero es un sometimiento voluntario. ¿No? Es cautiva porque el título del cuento es el placer de la cautiva. Ya, sí. Yo pensé por la línea que sigue, por el desarrollo que sigue el cuento, la narración, yo pensaba que ella se iba a conformar, que no es poco, ¿eh? Conformar no es la palabra que debería decir, pero no encuentro otra en estos momentos. Que ella debería, o sea, accedía a lo que le había sido negado, ser ella la dominadora en un momento de intensidad sexual, es ella. Pero una vez pasado ese momento, ella debería mantener la libertad conquistada y la pierde. Y eso es lo que a mí me sorprende, que el final no se ajusta a los patrones narrativos que va desarrollando. Fijaros que ahora os voy a leer el último párrafo, porque a lo mejor nos arroja un poco de luz el cierre de este cuento. Dice: mientras los amantes rendidos se hundían en el sueño, los indios bebieron y les dieron de beber. Y en el precioso sabor de la ginebra, Rosario reconoció el primer rito de una boda que, al menos por una noche, la haría reina del desierto. Y cuando también Namuncurá hubo bebido y se durmió atormentado por la sospecha de que Rosario
le hubiera contagiado la peste, los indios tomaron a la muchacha entre sus brazos y entonces, como a todas las cautivas, le arrancaron minuciosamente las plantas de los pies. Lo digo porque ponen los pelos de punta este cierre, y hay muchos elementos que confluyen aquí, no solamente la culminación de un deseo sexual y amoroso que ha culminado, sino, por un lado, para ella las posibilidades, ¿no?, de emerger reina del desierto, y él, sin embargo, con la sospecha de que esta nos ha traído algo que va a acabar con nosotros. Y luego, quienes ¿no?, cometen el acto de arrancarle las plantas de los pies son los otros indios, ¿no?, aquellos que representan y encarnan el papel de la comunidad, no tanto del propio Namuncurá, sino aquellos a los que él se debe y que están en origen rigiendo, ¿no?, y que son de alguna manera los que mantienen ahí cuáles son las reglas que se tienen que preservar. Por lo tanto, esta cosa de que el otro nos va a traer algo negativo, que nos va a intoxicar, nos va de alguna manera a contagiar, que hay una amenaza en el otro de acabar con nuestra propia comunidad, eso está ahí en el cierre del cuento, ¿no? Pero también está la aspiración de que de ahí nazca algo nuevo y distinto. Y toda esa contraposición de deseos y de tradiciones, yo creo que cierran de una manera perfecta algo que, por otra parte, yo me he preguntado si este cuento habría sido sostenible fuera de una dimensión maníaco-persecutoria, ¿no? Que es en la que está sostenido, ¿eh? No sé muy bien si sacáramos a esos personajes y los pusiéramos en otro escenario, vamos a llamarlo, menos abocado hacia lo puramente, ¿cómo os diría yo?, salvaje, que es el que yo persigo a otro para acabar con él, que eso me parece de lo más salvaje que hay, si el cuento podría sostenerse de la misma manera. Yo creo que el autor aquí elige muy bien de qué manera, ¿no?, construye y dónde dimensiona el cuento, porque es ahí donde verdaderamente se hace carne, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más, que yo creo que nos daría para mucho, y si no, pues Graciela, si ya tienes perfectamente definido cuál es el tema que tenemos que prepararnos, como mínimo el título del tema, ¿no? Luego cada uno se lo hace a su imagen y semejanza y cada uno viene aquí con sus argumentos, pero el tema es... No, el tema es la redención por el amor, pero yo les voy a mandar una carilla con algunas ideas para que podamos enfocar el debate en algunos márgenes un poco más, menos generales. Muy bien, muy bien. Pues entonces esperamos esas consignas a partir de las cuales contextualizaremos ese debate de la salvación por el amor, que vaya dos conceptos que nos vienes a traer. Y si os parece bien, pues lo dejamos aquí, en esta tertulia literaria, con este cuento que nos ha entusiasmado y con el que hemos disfrutado tanto, y con el análisis que hemos hecho hoy. Os emplazamos, pues eso, al próximo programa, a los que nos seguís por el canal de YouTube. Y yo despido así a los contertulios de hoy, Lázaro, Graciela, María José y Albert. Pues que os espero el próximo programa para seguir debatiendo acerca de la salvación, del amor, y completar así, ¿no?, el triángulo que nos ha traído Graciela. Muy bien. Pues buenas Sara, que tardes acabéis de... y hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, Hasta entonces. luego, Venga. hasta pronto. 2 semanas, ¿no? Gracias. Hasta dentro. Bueno, 2 semanas, nosotros sí. nos vemos en 2 semanas, exactamente. En 2 semanas. Pues hala, que vaya muy bien. Hasta luego.